Este video es presentado por Historia Maníacos. En el capítulo anterior hablamos de cómo surgió Sumeria y el desarrollo de sus dos primeros periodos, el periodo Uruk y el periodo dinástico arcaico, que comienza desde el 10.000 a.C. en su última glaciación, donde el hombre abandona el nomadismo y se convierte en sedentario y deja la caza y la recolección para dedicarse al cultivo, algo muy necesario para construir una civilización y mantener su sustento. Vimos además que más adelante se desarrollan nuevas tecnologías y con ellas surgen más profesiones. De esta manera hubo una necesidad de crear un gobierno que administrara todo esto. En el caso de Sumeria no existía un gobierno unificado, sino que las ciudades se levantaban como estados autóctonos con leyes y gobiernos propios, y esto se vio reforzado con el nacimiento de los primeros reyes, los Lugales. Y de aquí nace la primera guerra registrada en la historia entre las dos ciudades-estado, Umma y Lagash, siendo esta última más próspera. Esta historia, narrada en la Estela de los Buitres, registra en el 4500 a.C. en lo que es la zona del Golfo Pérsico. Se trataba de una zona especialmente fértil gracias a los ríos Tigris y Éufrates, más incluso que el antiguo Egipto, en la que se destacaba la llanura de Gedena, situada entre las ciudades-estado de Lagash y Umma. Siempre ha sido un lugar de disputa entre ambas. Según las antiguas tablillas, Umma podía cultivar en Gedena pagando antes un tributo a Lagash. Según la Estela de los Buitres, la inscripción que narra la historia del enfrentamiento entre estas dos ciudades, Enlil, el dios supremo sumerio, había delimitado la frontera entre Lagash y Umma, siendo respetada hasta los tiempos del rey Urnanché. Lo que en realidad pudo haber ocurrido es que Lagash era una ciudad esclavista y pudo haber logrado este acuerdo a través de la fuerza, y luego le dio su carácter divino. Sin embargo, Urnanché, rey de Umma, junto con la ayuda de Ur y Uruk, se levantaron en armas contra Lagash. El rey Eannatum logró sofocar esta revuelta y mató a los líderes de esta rebelión. Pero una vez lamidas sus heridas, Umma nuevamente hizo otro intento y se tomó la llanura de Gedena, y fueron desarmados una vez más por Eannatum. Y se logró una tregua corta. Con el tiempo volvieron los enfrentamientos. El rey de Umma se negó a pagar los tributos, adeudando una considerable suma de grano, lo que hizo que Eannatum tuviera que coger las armas otra vez. Aunque en esta ocasión no le fue tan bien como las veces anteriores, ya que fue herido. Puede ser que sus heridas fueran mortales, ya que tuvo que ser su hijo, Enmetena, quien venciera y matara al monarca de Umma. Mientras estas dos ciudades se enfrentaban, la sombra aparecía en una nueva potencia, Uruk. Narra entonces la Estela de los Buitres, que en el nombre de Umma nunca cruce la frontera de Ningirsu, que nunca dañe el dique o la zanja, que no se mueva la estela. Si él cruza la frontera con la gran red de Enlil, rey del cielo y de la tierra, de la que ha hecho juramento, caiga sobre Umma. Una vez más, dando a entender que el límite de Gedena había sido marcado por el mismo Dios y por ende era sagrado. Así es como se veía desde el punto de vista de Lagash. Una generación después, esto finaliza con Lugal-Zaggisi, Ensi, gobernador de Umma y rey de la tercera dinastía de Uruk. De Lugal-Zaggisi ha llegado abundante documentación, tanto administrativa como histórica. Una inscripción votiva de su coronación en Nippur.
que ha permitido conocer lo más relevante de su reinado. Fue hijo de Bubu, el sacerdote de la diosa Nisaba, que se había apoderado del gobierno de Umma, sin que se conozcan los hechos en detalle. Lugal-Zaggisi logró el control de Uruk, sucediendo probablemente a Lugal-Ki-Sal-Si. El título de rey de Uruk fue a partir de entonces su principal titulatura, bien que las fuentes de Lagash aludan siempre a él como Ensi de Umma. Paralelamente al crecimiento de Uruk, Lagash empezaba su declive. Uruk-Kahina, el último soberano, fue precedido de reyes que habían roto la sucesión dinástica. De hecho, él mismo había ascendido al trono de forma ilegítima. Los problemas se acumulaban. A los enfrentamientos con Umma y su nuevo poderoso aliado Uruk se le sumaba el endeudamiento de la población o la corrupción entre la familia real, funcionarios y sacerdotes. Tomó diversas medidas, pero no eran más que una huida hacia adelante para mantener el modelo de ciudad-estado, un modelo que estaba irremediablemente en declive. Tras ser reconocido en Nippur como rey del país, su hostilidad contra Lagash se manifestó de modo virulento, coincidiendo con el tercer año del reinado de Uruk-Kahina. Este Ensi Lagashita intentó sin éxito evitar las hostilidades y al final hubo de refugiarse en Girzuk, después de ser saqueada su capital en Lagash. Con Lugal-Zaggisi, Sumer conoció la primera unificación territorial, al menos teóricamente, según se desprende de la documentación existente, en especial la larga inscripción del templo de Ekur de Nippur. Tras vencer a Uruk-Kahina, descendiente de Anatun, acabó con la hegemonía de Lagash e incluyéndola a su patrimonio. Posteriormente tomó la importantísima ciudad de Kish, y tras ella cayeron Nippur, Larsa, Ur y el resto de las ciudades sumerias hasta que llegó a Uruk, donde fundó la tercera dinastía de Uruk, de la cual él es el único exponente. Había acumulado tantísimos títulos a su paso por las ciudades sumerias como el Ensi de Enlil, en Nippur, gobernador de Utu, en Ur, sacerdote de Anu, en Uruk. Pero no conforme con sus adquisiciones, ascendió hacia el norte tomando Isim, Adab, Marí y llegando hasta el Mediterráneo. Había reunido toda Mesopotamia en sus manos y por ello le tentó la idea de eliminar la tradición de las ciudades-estado sumerias e implantar el primer imperio. Sin embargo, este imperio no duraría mucho. Dice así la estela de los buitres: el hombre de Umma, puesto que ha destruido Lagash, ha pecado contra Ningirsu, la mano que ha llevado contra él será cortada. Lugal-Zaggisi, dueño y señor de Ur, Larsa, Umma, Nippur y Lagash, fue derrotado en el máximo apogeo de su poder por tan solo un copero. Pero ahora vamos a ir un poco hacia atrás en la historia para entender qué fue lo que ocurrió. En el apogeo de Lugal-Zaggisi desde Uruk, ahora tiene muchos reyes vasallos, los Ensi. Uno de ellos es Ur-Zababa, rey de Kish. La historia dice que una suma sacerdotisa colocó a su hijo en una canasta en el río Éufrates y lo rescató Aki, el jardinero de Ur-Zababa, rey de Kish. En los textos antiguos, Sargón cuenta su historia exactamente con estas palabras: mi madre fue una suma sacerdotisa, a mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaban las colinas. Mi ciudad es Asupiranu, que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre, suma sacerdotisa, me concibió y en secreto me parió.
Me dejó en una cesta de junco con betún y me selló la tapa. Me echó al río y se alzó sobre mí. El río me cargó y me llevó a Aki, el aguador. Aki, el aguador, me tomó como su hijo y me crió. Aquí el aguador me nombró su jardinero. Aunque yo era un jardinero, Istar me concedió su amor. El texto es completamente borrado, por lo que no sabemos qué aconteció a continuación. Sin embargo, por otras escrituras, la historia continúa de esta manera. Durante un día de trabajo, Inanna se le aparece y le concede un favor. Al mismo tiempo, Ur-Zababa, rey de Kish, también tiene un sueño. En este, Inanna se le aparece y llama al jardinero el futuro Sargón de Acadia, por lo cual es ascendido a copero del rey, un puesto importante, pues era el que velaba porque el rey no fuera envenenado. Estando en ese puesto, le confió al soberano un sueño que había tenido, en el cual le ahogaba en un río de sangre siguiendo instrucciones de Inanna. Como cabe imaginar, a Ur-Zababa no le hizo ninguna gracia. Consecuentemente, decidió deshacerse de él, primero ordenando a su herrero que lo matase y después, al haberlo impedido Inanna, enviándole ante Lugal-Zaggisi, rey de Uma y Uruk, como correo. La tablilla que Sargón debía entregar al soberano no era sino la petición de que acabase con el mensajero. Se han perdido los fragmentos que contaban qué ocurrió. Pero evidentemente Sargón no solo pudo librarse, sino que se convirtió en monarca. Con las tablillas perdidas no podemos saber cómo Sargón realmente se convirtió en rey. Este solamente es uno de los tantos misterios acerca de su historia. Por ejemplo, no sabemos realmente cuál es el nombre original de Sargón. Sargón fue un título que él mismo se dio. ¿Qué significa rey legítimo? No podemos darle crédito a las historias que se narran, pero estas eran muy necesarias para su reinado debido a que él no contaba con un linaje. Lo que hoy en día solamente se puede presumir es que quizás hubo una guerra en Kish y Lugal-Zaggisi se tuvo que trasladar y, aprovechando el vacío de poder, Sargón se coronó a sí mismo como el rey legítimo. Dueño pues de una Kish maltrecha, Sargón fundó una nueva ciudad al norte a la que llamó Akkad, seguramente para dar primacía en ella a aquellos inmigrantes semíticos que habían ido estableciéndose gradualmente en Sumer junto a otros grupos como los amorreos. Hoy en día se desconoce la localización exacta de la urbe, aunque se cree que estaría en las afueras del actual Bagdad. Pero a Sargón no le bastaba y a mediados del siglo XIV a.C. se lanzó una expansión militar cuya primera víctima fue la Uruk de Lugal-Zaggisi. Esta fue conocida como la Batalla de Uruk aproximadamente en el 2271 a.C. Vamos a ver un poco el panorama. Decimos que Sargón forjó el primer imperio, pero difícilmente se podría llamar imperio con solamente 5.000 hombres a su mando. En cuestión de números, los sumerios con Lugal-Zaggisi tenían la ventaja. Los sumerios, acostumbrados a la lucha cuerpo con cuerpo y ya teniendo conocimiento del bronce, estaban mejor equiparados con lanzas, espadas y escudos mucho más resistentes. Sin embargo, estos no pudieron hacer frente a los poderosos arcos de los semitas, que además estaban mejor entrenados y tenían mejores carros de batalla. Los acadios impusieron una táctica que se estableció en Medio Oriente durante milenios.
primero llevando a cabo un feroz ataque con arcos y flechas para posteriormente, al acercarse, usar lanzas y en combate cuerpo a cuerpo recurrir a las espadas. En caso de derrota, podían refugiarse en fortalezas y siempre tenían grupos de exploradores para evitar emboscadas. Los carros de combate se usaban para destrozar las fuerzas enemigas, rodearlas y perseguirlas. Sargón derrotó a Lugal-Zaggisi tras 3 batallas, obligándole después a caminar hasta el templo de Enlil, situado en Nippur, con una argolla en el cuello como prueba de que los dioses apoyaban al vencedor. Se dice que llevó a Lugal-Zaggisi hasta las puertas de Nippur, donde tal vez lo ejecutó, pero otras fuentes dicen que él pudo haber vivido varios años en Nippur antes de que muriera. Sabemos que Nippur era religiosamente una importante ciudad, por eso allí él brindó pleitesía a las deidades. A continuación prosiguió su campaña sometiendo una tras otras a las demás ciudades sumerias, paradójicamente debilitadas antes por Lugal-Zaggisi. Así cayeron Ur, Lagash y Huma, asegurándose el dominio de toda la Baja Mesopotamia, para fijar sus siguientes objetivos: Elam, en el actual Irán, Mari y Ebla, en Siria, alcanzando lo que hoy es la costa del Líbano y el sur de Capadocia. No es de extrañar que Sargón se autodefiniese como el que ha recorrido las 4 zonas, expresión acadia para designar el universo. Según la inscripción de Nippur, una tableta babilonia encontrada en 1890, sus títulos eran Rey de Akkad, Supervisor de Inanna, Rey de Kish, Ungido de Anu, Rey de la Tierra, Gobernador de Enlil. 34 ciudades quedaron bajo su dominio, reinando durante 56 años. Su reinado no fue un reinado pacífico, pero era la primera vez que se configuraba un territorio a base de localidades unidas bajo una misma corona. Sargón trasladó su capital a Agadé y añadió a su territorio a la capital de Elam y Susa. Con un territorio ampliamente conquistado llegan nuevas materias primas. Los barcos de Dilmun traían cobre, estaño, marfil y madera. Desde Omán, cobre, diorita, roca ígnea para las esculturas. Desde Meluja, perlas, coralina y plata, como también animales exóticos. Sargón tuvo una esposa llamada Tashlutun, de la que no sabemos nada más que le dio 5 hijos: Enheduanna, Rimush, Manishtushu, Shu-Enlil y Ilaba-Istakal. Sargón nombra a su hija Enheduanna alta sacerdotisa del templo de Nana en Ur, ya que aseguraba fue elegido por los dioses. Esto le daría un control sobre la predominancia religiosa de la zona. Introduce además gobernadores que reemplazan a los Ensi. Sargón es el sucesor de Lugal-Zaggisi y fundador de una nueva dinastía. Pudo reinar en sus últimos años como el verdadero rey de la totalidad, Shar-Kishati, asentando las bases estructurales de un verdadero imperio universal, basado en un nuevo concepto de sucesión dinástica y de la legitimidad divina centrados en una familia real particular. Promovió una política de entendimiento entre las etnias semita y sumeria, designó el sumerio como lengua oficial junto con el acadio y mantuvo a no pocos jefes sumerios en sus anteriores cargos. Sargón finalmente muere en el 2215 a.C. Sargón es sucedido por su primer hijo, Rimush.
El momento de la sucesión es el mejor para las rebeliones, y esto es así desde el primer imperio del mundo. Ur, Lagash, Uma y Casalú se rebelaron, aunque Rimush sofocó las rebeliones. Pese a esto, años más tarde volvieron a iniciar, tal vez apoyadas por Elam, buscando venganza. Rimush logró recuperar Elam y Susa en el 2279 al 2270 a.C. y luego de 9 años de gobierno fallece. Este es sucedido por su hermano Manishtushu. Manishtushu ataca a las ciudades elamitas Anshan y Shirshun y accedió a sus minas ricas en plata y diorita. 15 años después muere y le sucede su hijo Naram-Sin, primer heredero legítimo que llevó a Sumeria a su máxima expansión, pero no sin tener que superar varias rebeliones. Naram-Sin conquistó Elam hasta la frontera de Baratishi. La dinastía Awan de Susa fue sometido por tratado, pero más adelante Naram-Sin la aniquiló. También conquistó por vía naval a Magan, actualmente Omán. Conquistó Ebla, Mari y Armanún, actual Siria. Casó a su hija Taram Agadé con un gobernante sirio y se declaró a sí mismo una divinidad. Así quedó escrito en la estela de la victoria de Naram-Sin, donde usa un casco con cuernos, lo cual es un símbolo exclusivo de los dioses. Durante su gobierno, las rebeliones entre ciudades sumerias fue la constante. Muere hacia el 2218 a.C. y es sucedido por su hijo Char-Kali-Charri. Muchos problemas que ya venían desde el gobierno de Naram-Sin colapsaron a su muerte, terminando en la invasión a Sumeria por las invasivas incursiones de los gutis. Finalmente, estos terminaron por destruir al imperio, y esto quedó consignado en el poema La maldición de Arcadia, escrita siglos después. El poema dicta que Naram-Sin enfureció a Enlil al saquear el templo del mismo en Nippur, pero algunos científicos piensan que otra cosa sucedió. Al parecer, por aquella época hubo una gran sequía que acabó con el imperio y otros por la época. En Akkad no se usaba un sistema de riego, por lo que dependían de las lluvias. Es incluso posible que los gutis invadieran por la misma causa hacia el año 2150 a.C. y establecieron su propia dinastía. Sin importar cuál fue la causa, el primer imperio del mundo llegó a su declive. El reinado guti duró un siglo y tuvo una relevancia simbólica en Sumeria, pero fue un periodo de incertidumbre, aunque logró poder económico ya que los tributos a los gutis eran bajos. Pero en el 2112 a.C., Ur-Nammu derrocó a esta hegemonía y estableció la tercera dinastía de Ur. ¿Qué te ha parecido nuestra historia? Si te ha gustado, por favor déjanos tus comentarios y danos like. Si además quieres ver la tercera parte de esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita.